señores, bienvenidos. Programa de viernes, de los que me gusta a mí, un poco ajeno a la coyuntura. Un reportaje que, bueno, tengo el honor de hacer. Me encanta recibir en el programa Osvaldo Bayer. Muchas gracias por venir. Para presentarte, uno debiera decir periodista, historiador, me anoté por ahí, escritor, y podría uno presentarte como anarquista también. Si no, bueno, si quieren, cómo no. Si no fuera porque hay mucha gente que entiendo no debe saber qué es un anarquista. No, hoy. no. ¿Qué es un anarquista? Y un anarquista es el que lucha por un socialismo, pero en libertad, ¿no? No cree en ninguna dictadura del proletariado y nada de eso, sino que todo tiene que hacerse en libertad, con la opinión de todos. Las resoluciones en las asambleas, etcétera, etcétera. Que estén todos de acuerdo para hacer un sistema donde cada uno reciba lo que merece, lo que necesita, para lograr realmente la tranquilidad y la paz en la sociedad. ¿Qué te sentiste primero, periodista o anarquista? Bueno, a través del periodismo aprendí las teorías del anarquismo, ¿no? Y me interesó mucho. Esos pensadores como Kropotkin, como Bakunin, increíble, ¿no? Ese idealismo total y absoluto, creer en el ser humano, creer en el verdadero progreso. Bueno, pero lo aprendí a través de mi oficio, de ir aprendiendo cada vez más, ¿no? Ya mi padre me había enseñado lo que era el socialismo, mi padre era socialista. Bueno, y de ahí un paso más adelante. Es decir, no creer en el voto, en eso de que el papelito que se pone cada 2 años en una cajita, que es le llaman la urna, eso es que es el único ejercicio de democracia que tienen los ciudadanos, sino creer en el protagonismo de cada uno, ¿no? En la asamblea, hablar, decir, el pensamiento de uno. O sea, no creer solamente, digamos, en ese acto obligatorio, sino en todo el resto de la participación. Sería. Pero claro, participar en la sociedad. ¿Y a qué edad te sentiste periodista por primera vez? Bueno, me sentí, yo quería realmente ser escritor, ¿no? Ajá. Estudié historia y empecé a escribir libros de historia. Me fui a estudiar historia a Alemania en el año 52, Alemania de la posguerra, el hambre que pasamos ahí. Me acuerdo que comíamos una vez por día nomás, 3 panqueques, me acuerdo, esa era la comida de los estudiantes. Y bueno, y me escribió de Buenos Aires Rogelio García Lupo, que era un muchachito muy joven, y me dijo que él estaba interesado, que él estaba trabajando en una revista que se llamaba Continente, si yo le podía mandar mis impresiones de Alemania, de la Alemania de la posguerra. Bueno, y así empecé enviando una nota por mes, porque sería por mes la revista, una revista mensual, y después ya me enganchó para otra revista que se llamaba Buenos Aires Musical, que era una revista sobre música clásica, otra sobre cine, que dirigía Mancera, ¿te acuerdas de Mancera? Sí, claro. Bueno, y bueno, y así otras revistas de ese tipo, de cultura. Osvaldo, ¿y qué edad tenías cuando fuiste a Alemania? Cuando fui a Alemania tenía 24 años yo ya. Había estudiado acá en la Argentina, primero quise estudiar filosofía, pero cuando iba a entrar a filosofía me dije, no, pero primero tengo que conocer el cuerpo antes del alma, entonces voy a hacer primer año de medicina y así veo lo que es el cuerpo humano, y bueno, y estudié el primer año de medicina con los libros de Testuit, famosos en aquel tiempo, y también... Es una lógica curiosa, ¿no? Curiosa, Como sí. quiero estudiar filosofía, necesito conocer el cuerpo. El cuerpo, antes que el alma, sí. ¿Vos dónde vivías por entonces? Vivía en Belgrano. ¿Ya vivías donde acá, vivo ahora, sí. ¿Dónde vivís ahora? Sí. Porque habías nacido en Santa Fe. Yo soy santafesino, sí. Pero por casualidad. Ah, por casualidad. Sí, viví 40 días en Santa Fe. A los 40 días mis padres, que yo nací, se trasladaron a Tucumán. Así que vivimos un tiempo en Tucumán y después vinimos a vivir a Bernal y de Bernal a Belgrano. Yo tenía 7 años cuando llegamos a Belgrano, al barrio de Belgrano en la capital, Arcos y Monroe. Ahí es donde vivo yo ahora.
pensaba, ¿no?, en ese joven de 24 años que empieza a colaborar desde Alemania y que pasaba un poco de hambre. No conocías el hambre hasta ese momento. No, claro, en la Argentina no se conocía el hambre. No, era un hogar de clase Estábamos media. todos hermosísimos, delgadísimos, todos los alemanes estaban delgadísimos. Bueno, se pasaba mucho hambre en esa posguerra, ¿no? Sí, y bueno, además las ciudades destruidas, etcétera. Fue para mí una gran enseñanza. Bueno, y cuando regresé, Rogelio García Lupo ya estaba de secretario de la dirección de un vespertino que se llamaba Noticias Gráficas, y entonces me dijo, tenés que entrar a Noticias Gráficas. Y la verdad que el periodismo a mí me apasionó siempre, y empecé a trabajar en la redacción de Noticias Gráficas. Trabajé 1 año y medio allí, y después, bueno, un empresario patagónico me invitó a dirigir el diario de Esquel en la Patagonia, y yo quería conocer el interior del país también. Y me fui a Esquel, ya con familia, ya tenía mujer y 4 hijos, y me fui a Esquel y allí me fue muy mal, porque yo creí que, bueno, uno podía decir la verdad, y empecé a defender allí a los indios del Cerro Cuche y a los indios de Nahuelpan, otra colonia indígena, que eran explotados tremendamente. Y bueno, lo denuncié en el diario. Bueno, así me fue. Para sacárseme de encima, el propietario del diario me acusó de doble tentativa de homicidio. ¿Por qué? Un cuento patagónico es eso. Para sacarme de encima, yo que nunca manejé ni un cuchillo ni un revólver, de doble tentativa de homicidio, con testigos falsos. Y me llevaron presos, es increíble, me llevaron presos, pero el juez comprobó que no era cierto. Me dio de libertad, y entonces yo fundé allí el diario La Chispa, que le puse primer periódico independiente de la Patagonia. Bueno, publiqué 5 números, y al 5.º número aparecieron 3 oficiales de la Gendarmería en mi casa, y me dijeron que por los artículos que yo hacía estaba dividiendo la sociedad esquelense y que me daban 24 horas para dejar la ciudad. ¿Eso en qué año? Esto fue en el año 1958. Ah, porque hay como, según leí, me corregirás, hay como un signo entonces en tu vida de periodos de 24 horas. Más tarde te dijeron que en 24 horas tenías que irte del país. Sos un hombre, bueno, eso fue la dictadura. Pero sos un hombre que cada tanto le dan 24 horas para rajarse a un lugar, digamos. Sí, menos mal que me dan 24 horas. Podríamos definirte como un hombre al que siempre le quedan 24 horas, digamos, Sí, una cosa así, por lo ¿no? menos eso, he tenido suerte, sí. Bueno, y bueno, entonces volví a la capital, porque cuando me presentaron yo digo, ¿quién dice eso de que no puedo escribir esas cosas? Digo, lo dice el presidente de la Nación porque era una democracia. Bueno, claro. Estaba Frondizi. Y me dice, no, el presidente de la Nación, me dice un oficial aquí. Y estaba refrendado por el comandante de Gendarmería de allí. Bueno, y tuve que irme. Y al día siguiente, Rogelio García Lupo tenía una audición por radio, en cadena, como se decía antes, con varias emisoras del interior del país, y dijo, hay un nuevo héroe del periodismo en la Patagonia, se llama Osvaldo Valls, y describió, me hizo una propaganda tremenda, cuestión de que yo llegué a Buenos Aires y al día siguiente entré en el diario Clarín, porque era famoso, ¿no? Muy bien. Sí, así que bueno, trabajé 14 años hasta que ahí en Clarín el señor Octavio Frigerio, exactamente la misma gente que está ahora, me echaron. Sí. Porque, digo, yo por lo que leí, ahora escribís, a mi gusto, muy bien. ¿Escribías tan mal que te echaron? No, fue por mi forma de escribir. Yo escribía la verdad, o por lo menos lo que yo creía que era la verdad. Pero parece ser que la libertad de prensa va hasta ahí nomás, ¿no? A no pasarse, muchacho. Fue otra de las veces donde te encontraste con un escollo de esto. Yo pensaba, ¿no?, cuando comentaba antes de venir que iba a entrevistarte, muchos me daban una respuesta desde el bronce, Osvaldo Bayer, la Patagonia rebelde, historiador. Y repasando tu vida, ¿cuántos momentos incómodos que hay camino al bronce, digamos, ¿no? Camino a tener la chamba que tenés hoy? Porque digo, estuviste desde en una cárcel de mujeres hasta, según creo que soy el único yo. ¿Cómo Sí. fue esa historia? Y bueno, fue porque yo era secretario general del Sindicato de Prensa, de los periodistas en aquel tiempo,
Y bueno, y me invitaron a dar una conferencia en el pueblo de Coronel Rauch, en la provincia de Buenos Aires, y yo pensé, ¿de qué le puedo hablar a esta gente de la biblioteca, no? Y digo, le voy a hablar sobre el patronímico, sobre el Coronel Rauch. Bueno, y yo había encontrado en el Archivo General de la Nación los partes del Coronel Rauch. El Coronel Rauch fue un coronel prusiano contratado por Rivadavia. Está el decreto en una sola línea del presidente Rivadavia, que hoy tiene la calle más larga de Buenos Aires. Se contrata al coronel Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueles, punto. Año 1826. No dice por qué hay que exterminar a los indios ranqueles. Bueno, y Rauch empieza con el exterminio y los partes de Rauch son increíbles. Preciso el coronel europeo. Primer comunicado dice... hoy para ahorrar balas hemos degollado a 27 ranqueles. Punto. No se toma el trabajo de decir por qué hubo que degollar a 27 ranqueles. Bueno, sí, a vos no te conforma la explicación. Para ahorrar balas. Para ahorrar balas. Yo leí eso, vos lo escribiste. Sí, para ahorrar balas. Para ahorrar balas. Sí, mira vos, europeo, cristiano y occidental el hombre. Bueno, el segundo comunicado ya es más filosófico. Dice, los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Mirá qué profundo, ¿no? Claro. Como digo yo siempre, claro, venimos al mundo para tener propiedades, si no sería muy aburrido esto, ¿no? Claro. Bueno, usted sabe que los pobladores naturales de este continente no tenían sentido de la propiedad, todo era comunitario, ¿no? Y para el bueno de Rauch, eso era lo mismo que no tener sentido en la vida. No tiene sentido en la vida. Y el tercer comunicado ya es de una clarividencia del coronel impresionante. Hay que leerlo. Dice, los ranqueles son anarquistas. Año 1826. Pero como si todavía no habían nacido los grandes teóricos del anarquismo. Pero el coronel ya sabía que si eran anarquistas había que liquidarlos. Es el preanarquismo, claro, de la Patagonia. Bueno, y entonces... Vas a la biblioteca y contás quién fue. Voy a la biblioteca, en la conferencia digo quién fue el coronel Rauch, y además digo de que un indio muy joven, que tenía el pelo muy largo y por eso desde lejos lo llamaban Arbolito, lo espera en una hondonada al orgulloso coronel, le volea el caballo y le corta la cabeza. Y entonces propuse a los que estaban presentes ahí que se cambiara el nombre de Coronel Rauch por el hermoso nombre de Arbolito. Y bueno, no gustó, parece que no gustó, ¿no? No, tengo que emplear una palabra del lunfardo para describir lo que ocurrió. Todos los presentes rajaron, no quedó nadie, salvo dos viejitos en primera fila que me sonrieron y me hicieron así, pero sin sonido por las dudas. Bueno, cuando llegué a Buenos Aires hay que tener mala suerte. Cuando llegué a Buenos Aires, ¿quién era el ministro del Interior de la dictadura? No sé, déjame arriesgar un apellido, ponele Rauch. Claro, exactamente. El general Juan Enrique Rauch, ministro del Interior, y estaba la dictadura que había volteado a Frondizi. ¿Qué era, el bisnieto? Era el bisnieto, exactamente el bisnieto. Y algún alcahuete ha llamado de la ciudad de Coronel Rauch al señor general y le ha dicho, Bayer ha propuesto que se cambie el nombre de su bisabuelo. Bueno, cuestión de que fui preso y para humillarme me enviaron a la cárcel de mujeres de Riobamba. No voy a dar detalles, pero no la pasé mal. Claro, eso iba a decir. Perdón por la indiscreción, no parece un gran castigo. Eso, no fue un gran castigo, no. Pude leer, por ejemplo. Claro. Leer profundas lecturas allá. No, me imagino. Sí. Buena historia, buena historia. Hay algunos hechos de los que fuiste testigo, pero no, antes no quiero dejar pasar, ¿no? Cuando nombraste a Rivadavia, entre comas señalaste, es el que tiene bajo su nombre la calle más larga de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son las calles que, de acuerdo a tu manera de ver el mundo y a lo que sabes de historia, debieran urgente cambiar de nombre? Bueno, la primera de todos es la calle Roca y quitar el monumento que tenemos, el monumento más grande de Buenos Aires, no es al general San Martín, sino a Roca. Además, en el lugar absolutamente céntrico, allí justamente a menos de 90 metros del Cabildo, donde se declaró nuestra libertad. Y Roca, si lo vieron, en un corcel,
está mirando a la Casa de Gobierno como diciendo, ojo que yo estoy aquí, ¿no? Cuando se sabe por los libros de los oficiales de Roca que Roca jamás anduvo a caballo, porque tenía cierta enfermedad en las sentaderas. Ah. Sí, hizo toda la campaña del desierto en carroza. ¿Cómo debe haber saltado esa carroza? Bueno, pero nosotros lo pusimos en un corcel allí. Claro. Y es impresionante leer los comunicados, los escritos de Roca. Es absolutamente un hombre de un desprecio, de un racista total, ¿no? Un desprecio hacia los pueblos originarios totales, ¿no? Además dice que hay que eliminarlos a los salvajes, a los bárbaros, en todo sentido. Bueno, y hace esa campaña del desierto que nunca se nos dijo, pero que estuvo financiada en parte por la Sociedad Rural Argentina, la misma que existe hoy, que ya había sido fundada. Y por eso, cuando se termina la campaña del desierto, se reparten nada menos que 42 millones de hectáreas entre 1.100 estancieros socios de la Sociedad Rural. Y al presidente de la Sociedad Rural, el presidente Avellaneda y el general Roca, que era el ministro de Guerra, les entregan 2.500.000 hectáreas. ¿El nombre saben de quién era el presidente? ¿Cómo se llamaba? No. El señor José María Martínez de Oz, bisabuelo directo del que fue ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas de Videla. Que aún tiene su nombre escrito en la entrada de uno de los 2 pabellones más importantes. La Sociedad Rural. Yo le he podido hablar con Biolcati, ¿no? Yo se lo pregunté, ¿no? Si no, era momento quizás de cambiar el nombre. Pero bueno, claro, tiene que ver con la historia de la Sociedad Rural. Claro. ¿Qué otra calle? Ah, perdón, sobre Roca. Así como durante mucho tiempo se lo elogió y luego apareció esta mirada de la historia que lo mostró más como un asesino que como un prócer, ahora hay, últimamente, en el último año y medio, algunas publicaciones que tratan de volver a refutar a quienes critican a Roca, por ejemplo, exaltando su participación, su construcción de la 1420, que fue tan útil. ¿Qué te hace dudar en algún sentido? Mira, sí, Roca fue autor, siendo presidente, de la ley más indigna de la legislación argentina, la 4144, la ley de residencia, por la cual se expulsaba a todo ciudadano extranjero que practicara ideologías contrarias al ser nacional. Es decir, se expulsaron a centenares y centenares de obreros, que eran los que construyeron, los fundadores del sindicalismo, de la lucha por las 8 horas de trabajo. Pero la maldad de Roca estaba en que se expulsaba solamente al hombre y se dejaba acá a su mujer y a sus niños. Esas familias quedaban separadas para siempre. ¿Por qué lo hacía Roca? Para que la mujer le dijera a su marido, no te metas en el sindicalismo porque te van a expulsar. ¿Y cómo alimento yo a mis 3, 4, 5 hijos como se tenían en aquel tiempo? ¿No? Esa es la maldad de Roca, la 41-44. Bueno, después, una de las cosas que hay que reconocerle a Frondizi, Frondizi siendo presidente es una de las primeras medidas que toma y termina con la ley 41-44. Cuando ningún anterior presidente a Frondizi, todos dejaron la 41-44, aún los elegidos por el pueblo. Y todos esos presidentes aplicaron la ley 41-44, todos tienen sus extranjeros expulsados. Es una vergüenza. Bueno, y también Roca, siendo presidente, hace la primera represión de la primera gran manifestación que hacen los obreros por las 8 horas de trabajo, recordativo de los mártires de Chicago que habían sido ahorcados por la justicia norteamericana. Bueno, ordena a la policía atacar a esa manifestación que se hacía pacífica totalmente, que se hacía en La Boca, y ahí cae el primer mártir del movimiento obrero argentino, que es el marinero Juan Ocampo, de 18 años de edad. Los obreros toman sobre sus hombros al cuerpo sin vida de Juan Ocampo, lo llevan al local del diario La Protesta, que era el diario de ellos, y allí lo velan, y a la noche Roca, siendo presidente, ordena el allanamiento del diario La Protesta, entra la policía, destruye todo, se llevan el cadáver de Juan Ocampo, que nunca apareció. Es el primer desaparecido de la historia argentina. Ahora, la vergüenza es que no hay ninguna callejuela, ni siquiera de un barrio pobre, que lleva el nombre de Juan Ocampo. Pero Roca, hay calles en todas las ciudades y pueblos de la Argentina, eso sí. Osvaldo. Así se escribe la historia, ¿no?
Ahora se escribe también de otros modos, ¿no? Cada vez se revisa más esa letra inicial sobre la que se construyó la historia oficial, ¿no? Sí, sí, hay un gran movimiento. Yo estoy muy contento que ya muchos pueblos y ciudades han cambiado el nombre de Roca, han terminado con la calle principal, a veces que es la calle Roca. Y se han puesto, por ejemplo, al primer maestro, el nombre del primer maestro de esos pueblos o de esas ciudades, o bueno, al vecino que más hizo obra social, etcétera, etcétera. Esos son los que tienen que llevar el nombre de las calles y no a los generales genocidas, ¿no? Claro. Osvaldo, ¿te tocó por tu labor periodística entrevistar al Che Guevara? Claro. Quería preguntarte, ¿generaba algo en particular? Digo, esos tipos que luego sobre los que luego se construye un mito, como el caso del Che Guevara, en vivo, en escala humana, cuando te toca hablar con un tipo así, ¿transmite un aura especial o es, en efecto, su historia o su trabajo político lo que luego construye el mito y en el momento es uno más? ¿O no? Bueno, no, sí, las dos cosas, pero él tenía un atractivo personal muy grande. Tanto es así, nosotros lo entrevistamos, éramos 5 argentinos que lo entrevistamos en Cuba en el año 1960, primer año de la Revolución, en enero de 1960, y de nuestra delegación, que éramos 5, 2 eran mujeres. Bueno, y después a la noche nos dijeron, con lágrimas en los ojos, que se habían enamorado del Che Guevara y que no podían dormir, no podían guardar descanso, digamos. Me imagino. Las comprendí, porque tenía una atracción sin buscarlo, no era un hombre muy humilde, sencillo. Además hablaba esa mezcla de cubano con argentino que le quedaba muy bien. Era una especie de romántico, ¿no? Además era muy preciso en sus respuestas, muy agradable. Y bueno, tengo para contar tanto de esa entrevista que... Tengo entendido que hiciste un pequeño papelón. Bueno, papelón desde mi punto de vista, ¿no? Porque, bueno, hubo una discusión donde él realmente habló de cómo había que hacer la revolución en la Argentina, ¿no? Un grupo de guerrilleros se juntan en Córdoba, bueno, de allí hace todo el o sea, no en términos generales, sino en términos casi operativos. Operativos de la Argentina, sí, sí. O sea, el Che Guevara te dijo a vos cómo hacer una revolución en Argentina. Sí, a nosotros 5, éramos una delegación de 5. ¿Cómo había que hacer la revolución en Argentina? ¿Y entonces? Argentina. Y bueno, era todo a través, por supuesto, de su método, de la guerrilla. Sí. ¿No? Por ejemplo, dice un grupo de 50 jóvenes revolucionarios argentinos, eligen un lugar, dice que tiene que ser en las sierras de Córdoba, ahí tiene que partir la revolución. Se juntan, están 6 meses, se tienen que buscar sus alimentos, todos, buscar armas, lo que fuera, de por sí, desde la base, formar un grupo guerrillero. Bueno, duró 2 horas y media todo este relato. Y nos habló cómo después ya bajan, nos dijo, a los 6 meses ya bajan por primera vez, conquistan un pueblo, asaltan la comisaría, toman esas armas, etcétera, etcétera. Después una ciudad con 2 regimientos, también toman las armas de ese regimiento hasta que llegan a 2000. Cuando son 2000 ya bajan definitivamente y marchan hacia Buenos Aires y hacen la revolución. Bueno, y entonces después nos miró. Esto dicho así en 2 minutos, pero sí, claro. él dio todos los detalles. 2 horas y media, sí. Táctica y estrategia. Sí, exactamente, con todos los detalles. Y entonces dijo, ¿hay alguna pregunta de ustedes? Y a mí me da vergüenza cuando nadie pregunta, todos estaban con la boca abierta ahí. Y yo le digo, compañero, le digo, usted nos habló de cómo se hace la revolución, pero no nos habló de la represión. Digo, cuando usted dijo que ya bajan los primeros 200, bajan por primera vez, digo, porque nos dice, cuando bajan por primera vez, dice la prensa burguesa, me acuerdo ese término, publica en primera página, guerrilleros en Córdoba. Y entonces agregó el Che Guevara. Y entonces es el momento en que la Juventud Revolucionaria Argentina marcha hacia Córdoba para unirse con ese primer grupo. Y ya no son solamente 200, sino que son 300, 500, 1000. Bueno, entonces mi pregunta fue,
no nos habló de la represión. Digo, cuando usted dice, por ejemplo, que en la prensa burguesa aparece a guerrilleros en Córdoba, me imagino que al día siguiente ya está la represión. Por ejemplo, pongamos que manden a la Gendarmería y a la Policía de Córdoba, fracasa. Después ya mandan a regimientos de infantería de montaña con bombardeos de aviones y pongámosle que fracasa. Bueno, y al final digo, y al final mandan a los más fanáticos de todos, que en aquel tiempo era un grupo preparado que era la infantería de marina, que le llamaban los gorilas en aquel momento. Y pongámosle que fracasan. Bueno, y entonces le di todas las posibilidades. Le digo, me gustaría que usted nos hablara de cómo se reacciona ante la represión. Porque después de la Revolución Cubana, los países, ya Estados Unidos se había preparado, todo el ejército argentino también. Claro, que es muy lindo el cuento, porque además permite casi como traer el color de una época, de qué se hablaba, perdón, de qué se hablaba mientras sucedía todo, Dios. Claro. Es un clima de época. Es un clima. Bueno, y cuando yo le hice la pregunta, sí. Me gustaría que usted nos hablara de cómo la represión, iba a ser la represión, y él me miró con inmensa tristeza y me respondió con 3 palabras solamente. Me dijo, son todos mercenarios, nada más. Y los demás argentinos me miraban como diciendo, claro, tarado, son todos mercenarios. Sí, vamos y lo hacemos, son vamos a todos Córdoba. Mercenarios, pero tienen todas las armas. Me imagino a esas 2 chicas también enamoradas, según te confesaron. Vamos y hacemos la revolución mañana. Claro. Es el bueno, Che Guevara. así de idealista era. Y yo después me arrepentí de haberle hecho esa pregunta, porque tal vez para hacer la revolución no hay que andar con preguntas cómo va a ser la represión, ¿no es cierto? Nunca él hizo ninguna. Por eso tampoco. Él hizo la revolución, yo no hice ninguna. Claro. Pero qué respuesta romántica, ¿no? Sí. Son todos mercenarios. Sí, son todos mercenarios, pero como disparan, tienen las mejores armas, tienen la mejor información. Y son muchos, pero bueno, al final eras lo que sos, un periodista. Yo era un periodista, claro. Escuchaste y preguntaste. Y pregunté. Pero me arrepentí, porque tal vez ¿sí? Al Che había que aplaudirlo y nada más. Porque todos los demás argentinos me miraban como diciendo... Me imagino. Me imagino. Osvaldo, ¿cuándo conoces a Eve de Bonafini? ¿Recordás las circunstancias? A Eve de Bonafini la conozco en Alemania, porque nosotros en Alemania, los exiliados, hicimos un gran movimiento. Fuimos ayudados mucho por la iglesia evangélica alemana. Perdón, a vos te echó la AAA primero. Yo salí en la lista de las 3A el 12 de octubre del 74 por el film La Patagonia Rebelde. Y me daban 24 horas para abandonar el país. Bueno, yo me negué a irme, pero al final tuve que irme porque no se podía hacer nada, escondido. No. Y me fui a Alemania y volví, tuve el error de volver cuando Isabel, en febrero del 76, llama a elecciones, ya no estaba más López Rega, lo habían echado a López Rega. ¿Te comiste la mague? Te comiste la mague, claro. En términos futbolísticos. Sí, exactamente. Entonces volví y 4 semanas después la dictadura militar, de la desaparición de personas, y ya era imposible salir. Bueno, finalmente me refugié en la embajada alemana, que fue el único que sacó la embajada alemana como refugiado. Y así tuve grandes inconvenientes para salir por Ezeiza. En ese sentido, el agregado cultural de la embajada alemana se portó en forma muy valiente. Bueno, pude ir de nuevo al exilio y fueron 8 años que pasé en el exilio. Y volví en octubre del 83. En diciembre fueron las elecciones de Alfonsín, ¿no? Es decir, volví 7 días antes de la elección del 31 de octubre del 83. ¿Y a Eve la habías conocido allá? Bueno, a Eve la conocí en Alemania porque la Iglesia Evangélica Alemana fue la primera que dio en el mundo el premio a las Madres de Plaza de Mayo, en la Catedral de Bonn, de la ciudad de Bonn, y lo entregó el obispo Scharf, que había sido un obispo antinazi que había estado en el campo de Auschwitz y que ya tenía 90 años. Fue todo un símbolo eso. Y allí la conocí. Y siempre, cada 6 meses, venían 2 madres invitadas a venir a Alemania y hacían todo el viaje por Europa para hablar de los desaparecidos, ¿no?
Venían siempre Eve de Bonafini y esta señora Antocolets, ya fallecida. Bueno, y siempre venían a vivir a mi departamento, a mi humilde departamento del barrio Reo de Kreuzberg, en Berlín. Pese a que la iglesia le pagaba hotel de primera categoría, sin embargo preferían venir a mi departamento, ¿no? Ese recuerdo lo tengo siempre. Osvaldo, estudiaste la historia alemana y la argentina. Muchas veces se comparan algunas cuestiones que tienen que ver con el genocidio argentino, con algunas cuestiones del nazismo, pese a que el tamaño del horror fue otro, pero hay rasgos que algunos comparan y también otros comparan lo que la sociedad hizo mientras tanto. ¿Qué aprendiste de conocer las dos sociedades? ¿En qué se pareció la sociedad alemana frente al nazismo con la sociedad argentina frente a la dictadura militar, al genocidio? Bueno, primero es que fueron dos dictaduras que tuvieron que soportar, es decir, nosotros la dictadura militar y Alemania la dictadura del nazismo, ¿no? Y el comportamiento del pueblo fue más bien igual. Estaba el terror de por medio y fueron dos sistemas muy diferentes de represión, ¿no? Pero desgraciadamente vamos a pasar a la historia por eso, ¿no? La represión del nazismo fue la represión organizada, ¿no? Sin mirar a los rostros, estaba todo organizado, es decir, los trenes llegaban a los campos de concentración, ya estaba todo organizado, los hombres prisioneros bajaban de un lado, las mujeres y los niños del otro lado. Bueno, iban caminando hacia las duchas de los campos de concentración, como le decían, ahora se van a tener que duchar, entonces tenían que desnudarse ante la entrada de las duchas y dejar bien acomodadas sus ropas y después entraban y no eran duchas, eran cámaras de gases. Los varones de un lado, las mujeres y los niños de otro. Y ya ahí se los gaseaba, como se decía, morían y ya estaban preparados los prisioneros de guerra para trasladar los cadáveres a tumbas masivas. Y ya cuando sacaban los cadáveres ya llegaba el otro tren también organizado de la misma manera. Todo al minuto matemáticamente. En cambio, nuestra represión fue en ese sentido de persona a persona, es decir, los prisioneros fueron torturados bestialmente, de cara a cara miraba el torturador el sufrimiento del torturado. Después eso de arrojar vivos desde aviones a los prisioneros al río, ¿no? Como hicieron o el robo de niños, es decir, las mujeres prisioneras eran llevadas al hospital. Ahí tenían familia y ni siquiera le mostraban cuando nacía el niño el producto de su cuerpo. Ya en ese momento ya se lo retiraban para regalarlos a familiares de militares. Es decir, que son dos formas de represión muy distintas. Una, digamos, en la forma anónima de matar, la forma organizada, matemática, y la otra esta de cara a cara, como se hizo, ¿no? Es decir, se hacía sufrir terriblemente al prisionero, ¿no? Con las torturas o la larga prisión o lo que fuera. Y vamos a pasar en la historia. En Europa lo llaman, a la desaparición de personas lo llaman la muerte argentina, ¿no? Lo vamos a llevar en toda nuestra historia. Así como los alemanes se conoce así como la muerte argentina. La muerte argentina. Después del corte, más reportaje. Imagínense, no hablamos todavía ni de Kirchner ni de Central. Noche de viernes, reportaje un poquito alejado de la coyuntura. Seguimos con Osvaldo Bayer, gracias de nuevo por todo este tiempo. ¿Cuántos años tenés? Tengo 83 años. 83. Soy del 27, febrero del 27. Antes de entrar, una infidencia que no corresponde, porque no es coqueta. Cuando bajábamos una escalera me dijiste, son 83 años, estoy viejo, me dijiste al pasar. ¿Qué es lo bueno y lo malo de los 83? ¿Qué es lo que más te pesa
y qué es lo que más te gratifica en tus 83? Bueno, lo que más me pesa es el tiempo pasado, la muerte de los queridos amigos que uno ha tenido, ¿no? Cuando uno recuerda a un Rodolfo Walsh, a un Paco Urondo, a un Haroldo Conti, por nombrar a tres de tantos que uno actuó en aquel tiempo y los vio y los conversó y compartió horas tan hermosas. Y lo bueno es que finalmente la ética triunfa en la historia. Yo fui perseguido por mis libros de la Patagonia Rebelde y por el film. Bueno, hoy, cuando uno va a la provincia de Santa Cruz, todos esos héroes obreros que hicieron la huelga desde el campo tienen todos sus monumentos en la provincia, así que uno tenía razón. Ahí está el monumento en Jaramillo, el monumento a Facón Grande, ese gaucho que dio todo el alma y fue fusilado por el ejército. Están los otros monumentos a los demás hombres de ese movimiento y están las tumbas masivas todas marcadas, de manera que la ética triunfó, la verdad triunfó en la historia, a pesar de la persecución, a pesar de que el film fue prohibido. El film fue prohibido por Isabel Perón en el octubre del 74 ya. Y los libros fueron quemados por la dictadura por Dios, Patria y Hogar. Mirá vos que está en el decreto de ellos, del teniente coronel Gorleri, que fue lo que firmó el decreto. Después ascendido a general por el gobierno de Alfonsín, pese a que yo mandé al Senado de la Nación este antecedente del señor Gorley, lo ascendió la democracia general. Bueno, pero finalmente su nombre apareció en todos lados. Bueno, a propósito, por supuesto, menos grave que ver cómo matan a tus compañeros, por supuesto menos grave que un exilio, pero también en democracia fuiste sancionado, fuiste declarado persona no grata por el Senado. Ah, sí, bueno, esas cosas que tiene la Argentina. Bueno, durante el gobierno de Menem, yo propuse, porque se empezó a hablar del mercado común latinoamericano y todo lo demás, y yo para dar un argumento más, envié al Senado un escrito, y también lo publiqué en el diario Página 12, en mis contratapas, de que hay que imitar las pocas cosas buenas que nos ha enseñado Europa. Y bueno, ¿cómo se hizo el mercado común europeo? Primero con una experiencia. Se unieron el famoso Benelux. Se unió Bélgica, Holanda y Luxemburgo en el Benelux sin fronteras económicas. Durante 10 años se hizo esa experiencia y fue un éxito total. La economía de esos pueblos creció, etcétera, etcétera. Entonces se pasó al mercado común europeo. Entonces dije, para hacer exactamente la misma experiencia, más nosotros latinoamericanos que tenemos la misma tradición, la misma religión, idioma casi todo. El idioma lo mismo, sí. etcétera, etcétera. Bueno, imitemos eso. Para hacer la experiencia, igual que el Benelux, unamos las dos Patagonias, la chilena con la argentina. Terminemos con esa frontera, así el pueblo puede pasarse de un lado a otro, comerciar, etcétera, etcétera, y vamos a ver cómo va a crecer todo eso. ¿Para qué? Salió esa nota y enseguida Eduardo Menem, senador por La Rioja, hermano del presidente en ese momento, de Carlos Saúl, propuso al Senado de la Nación que se me nombrara traidor a la patria. Bueno, con todos antecedentes, es decir, pero ¿por qué yo era traidor a la patria y todo lo demás? Bueno, y fue aprobado por la mayoría absoluta del Senado de la Nación. Solamente 2 senadores votaron en contra. Uno, Solari Irigoyen, muy conocido mío, casi amigo mío. Claro, un radical, un radical de la Patagonia, muy diferente, por otra parte, con un perfil. Y otros, no sé por qué, un senador de Corrientes, de ese partido nuevo que tienen ellos. Bueno, no sé por qué, pero bueno. Y entonces, pero me reformaron. En vez de traidor a la patria, me nombraron persona no grata al Senado de la Nación. Sí, un poquito más suave. Sí, por 8 años, con no pasar por ahí, de algún modo. Por 8 años no pude entrar al Senado de la Nación, por haber hecho esa propuesta. Hasta que entró el que fue ministro de Educación, Filmus, sí, como senador de la Nación. Lo primero que hizo fue, diciendo que había sido un disparate total, eso de llamarme a mí traidor a la patria o persona no grata de la Nación, presentó un proyecto de eliminar eso y fue eliminado inmediatamente por todo el Senado de la Nación. Así que me saqué esa satisfacción.
Y sí. Cuando lo veía al señor Eduardo Menem le voy a sacar la lengua. Incluso dentro del Senado, si te lo cruzarás, que ahora Claro, podés. claro, sí, es todavía senador él, creo, sí. No. No, ya no más. No, ya no, no está ya más. no más. Bueno, menos mal. No, el que es senador es Carlos. Es Carlos. A quien también podemos sacarle la lengua, si querés. Sí. Tampoco es tan grave. Qué buena. Me encantó como venganza sacarle la lengua. Es como muy light, está muy bien, ¿no? A ver, distintos temas. Contame sobre Osvaldo Soriano. Es un escritor al que se recuerda poco, a mi modo de ver, y que según leí tenía una gran amistad con vos. No está dentro de tus muertos queridos asesinados, sino que bueno, naturalmente murió luego en democracia. Llegaron a tener una gran amistad, ¿no? Bueno, Osvaldo Soriano fue mi mejor amigo durante muchos años y murió tan joven, a los 54 años, de cáncer de pulmón por fumar. Era un fumador increíble. Le dijimos, ¿no?, que dejara el pucho, pero no había caso. Tengo muchísimas anécdotas porque era muy gracioso. Él era un provocador en cuanto a hacer las bromas, ¿no? Nosotros teníamos la reunión de los 5, nos llamábamos, éramos 5 escritores que nos juntábamos en mi casa, en el Tugurio. Era el filósofo León Rossigner, David Viñas, Tito Cosa, el hombre de teatro, Osvaldo Soriano y yo. Bueno, y siempre Osvaldo Soriano llegaba un poquito más tarde y largaba una aseveración provocativa, y entonces empezaba la gran discusión, principalmente entre David Viñas y León Rossigner. Y cuando ya llegaba muchísimo calor en la discusión, sonreía Soriano como diciendo, obtuve lo que yo deseaba. Los hice entrar de nuevo. Exactamente. Bueno, y te cuento una anécdota, ya que nombraste a Rosario Central. Yo soy hincha de Rosario Central y él era de San Lorenzo. Y siempre me venía en el exilio, él vivía en París y me visitaba en Berlín. Y un domingo a las 9 de la noche, hora alemana, me dice, vos sabés, Osvaldo, dice que tengo que hablar unas cosas con mi editor en Buenos Aires. ¿Me permitís hablar por teléfono a Buenos Aires? Digo, sí, dale, cómo no. Entonces se fue a la habitación de al lado y habló. Y yo pensé, 9 de la noche, menos 5 horas de diferencia, son las 4 de la tarde. Terminó el primer tiempo y va a preguntar cómo anda San Lorenzo. ¿Qué va a hablar con el editor? Y como él siempre decía que yo era demasiado alemán y me faltaba viveza, siempre me decía para provocarme, a vos te falta viveza. Digo, ahora va a ver si no soy vivo yo. Bueno, volvió todo contento del teléfono, se ve que iba ganando el primer tiempo San Lorenzo. Aparte, cuando hablar por teléfono era un gasto fuerte. Sí, bueno, pero... Sí, claro, un amigo. Un amigo. Volvió todo contento, se ve que iba ganando San Lorenzo. Una hora después me dice, vos sabés que me olvidé algo de preguntarle al editor. Dice, ¿me permitís hablar de nuevo? Digo, sí, anda. Bueno, yo calculé una hora, es decir, un cuarto de hora de descanso, más el segundo tiempo es una hora. Fue a preguntar cómo salió San Lorenzo. Bueno, volvió todo contento. Y entonces yo me dije, ahora va a ver. Entró todo contento y yo con el dedo lo señalé y le dije, parece mentira que vos seas hincha de un club que tiene el nombre de un cura. Por Lorenzo Massa, el fundador, San Lorenzo viene ahí. Y entonces él se sintió descubierto, que yo no me había dado cuenta. Y entonces me inventó cualquier cosa. Me dijo, no es por el cura Lorenzo Massa, dice, es por el combate de San Lorenzo. Se lo inventó. Entonces yo con el dedo así también le digo, peor, militarista, el nombre de un combate. Y entonces me dijo, andate a la... Y se cabrió. Se fue a la habitación de al lado, cerró la puerta. Yo había hecho la cena, ya todo preparado. Me dejó con la cena. Bueno, cené solo. A la mañana siguiente me levanté como siempre, temprano, preparé el café y todo eso, el desayuno, compré unas medialunitas alemanas ahí, todo preparado, y no venía. Después se abrió la puerta, apareció él, todo como si no hubiera dormido, yo somnoliento. No me saludó, pero se sentó, tomó el café y me dijo, me miró la cara y me dijo, vos dijiste, yo soy hincha de Rosario Central. Me miró la cara y me dice, yo no sé cómo vos podés ser
hincha de un club que como nombre tiene el adminículo, ese adminículo con que rezan las viejas. Por Rosario Central. Toda la noche que estaba pensando. Entonces dije, este se lo pasó toda la noche pensando, porque mirá, dentro de todo qué inventiva, no es por el adminículo, Claro. sino que es por el nombre de la ciudad. Pero bueno, Sí. me paré y le dije, me ganaste, para que se quedara tranquilo, ¿no? Y así Bueno, fue. Y así era él. Así era él, sí. Yo me los imagino como una pareja en el sentido en que él era... Yo no lo conocí, tengo amigos que sí y me han dado alguna referencia y lo he leído bastante, como un poco más peronista en todo. ¿Él? Sí. Bueno, no ¿Era tanto, así? ¿eh? ¿No tanto? No. Yo me lo No, imaginé él se así. decía Más, que él era socialista. claro, pero más allegado, más... Bueno, será que uno leyó No habrá más pena ni olvido y eso uno se Era imagina más cerca de esa era picardía. más bien un hombre cerca... de barrio, digamos, porque realmente, vos viste, sus personajes tienen ese idioma bien argentino, ¿no? Son absolutamente auténticos. Qué novelista, ¿no? Qué hombre brillante en ese sentido. Lo que hubiera escrito, ¿no? Después del corte, sí, prometo. ¿Cómo va a recordar la historia de Néstor Kirchner? Me quedan solo 5 minutos, Osvaldo. Te agradezco que hayas compartido con nosotros todo el programa, pero más que una última pregunta, te dejo un desafío. ¿Me contás en 3 minutos cómo crees que va a recordar la historia a Kirchner y quién era el otro Kirchner con el cual volviste loco a Néstor durante un buen tiempo? Bueno, sí, cómo no. Y bueno, Kirchner realmente hizo obra. Eso hay que reconocerlo. Es decir, es el primer presidente en la historia argentina que termina con este miedo hacia los militares. Nunca fue juzgado nadie de los militares, es algo aquellos comandantes en la primera época de Alfonsín, que después terminaron libres todos, ni tampoco, bueno, las leyes de obediencia debida y punto final que votó el radicalismo de Alfonsín. Fue realmente el primer presidente que terminó con eso y hoy vemos a esos criminales en cárceles comunes, algunos de ellos, no todos todavía. Pero bueno, eso es un principio. Es decir, acá jamás se juzgó a los militares golpistas que terminaban con la democracia, ¿no? Uriburu, el primero de todos, hoy tiene un monumento en la entrada de la ciudad de Balcarce y nadie lo toca. Hasta le hicimos monumentos a esos dictadores. Así que eso es un gran valor para la historia argentina. Y el otro valor es fundamental, es el haber terminado con la ley de medios de la dictadura. ¿Cómo puede ser que desde el año 1983 los presidentes elegidos por el pueblo, Alfonsín, Menem, de la Rúa y los demás, se dejaron regir por una ley de la dictadura sobre medios? Realmente fue por el temor de meterse con los grandes emporios que dominaban y que siguen dominando la información en la Argentina, ¿no? Y este presidente, igual que su esposa, lo hicieron posible. Se ha avanzado poco todavía en eso porque ha intervenido la justicia y todo demás, pero ya está, por lo menos no nos rige una ley de la dictadura. Bueno, y otras medidas también han sido la reforma en la Corte Suprema, el de haber devuelto las jubilaciones al Estado. Realmente era lamentable que todo el ahorro de los viejos iba a parar a empresas privadas que manejaban como querían eso. Bueno, y otras medidas. Por supuesto, le faltó mucho para hacer. Yo siempre sostengo y lo he repetido en cada oportunidad que se me da en un reportaje de decir que mientras haya niños con hambre no hay una verdadera democracia. Y en la Argentina hay niños con hambre. Hace 5 días o 6 días el gobernador de Misiones ha declarado que 204 niños murieron en Misiones el año pasado por desnutrición. Bueno, no hay verdadera democracia mientras haya villas miserias. Es decir, hay que hacer una ley por lo menos de dar un techo digno, por lo menos a las familias con hijos. Y tampoco hay una verdadera democracia mientras haya desocupados. Creo que nosotros tenemos que seguir empujando en ese sentido al gobierno actual para que se logre eso, por lo menos. Osvaldo, me quedan 2 minutos casi solo para agradecer. Primero, los viernes a partir de hoy tenemos la posibilidad de invitarte a comer algo rico.
no teníamos. Ahora viene con premio. La verdad es que me encanta poder hacerlo. Porque, bueno, valió la pena venir entonces. Te juro que sí, porque es en Sotoboche y te hacen una grillata de mariscos, creo que se llaman. El nombre correcto no lo tengo, pero lo vi. Es una plancha con un pulpito y unos mariscos de morirse, así que le agradezco a la gente de Sotoboche que me permite quedar bien. Está buenísimo, en serio. Bueno, muchísimas gracias. Voy a probar por primera vez mariscos. ¿No te gustan? Sí, pero son medios carotes. Bueno, ahí lo vas a tener a la plancha, es bueno, un lugar extraordinario. Muchas gracias, querido. Y por último, quería agradecerte un montón. No por haber venido, sino por haber escrito, por tu obra. La verdad que para una generación entera fue muy útil. No sé si estuvimos a la altura de lo que leímos, pero por lo menos nos sirvió de empuje para arrancar, que no es poco, sobre fútbol, sobre la Patagonia rebelde, sobre falsos acusados de asesinos que parecen que eran justicieros y sobre un montón de otras cosas que tu literatura, la verdad, nos ha permitido conocer. Así que bueno, yo te agradezco la libertad que me has dado para expresarme. Muchas gracias por el espacio. Eso no se agradece, no, al revés, es un honor haberte tenido acá. ¿Me quedan 30 segundos o ni siquiera? Me quedó una que quiero hacer. Tu literatura está muy... Literatura e ideología en tu caso van juntas. Escribís desde donde pensás. ¿Qué opinás sobre aquellos que tienen buena prosa, ponerle Vargas Llosa, hay libros de él que han sido extraordinarios, y que ahora ganan un premio Nobel, pero que tienen una posición política por ahí para el debate desde nuestro punto de vista? Bueno, yo digo siempre que el escritor tiene que tener toda la libertad de escribir lo que se le da la gana. Sí, pero al mismo tiempo el intelectual tiene que salir a la calle cuando ve injusticias en su sociedad. El Vargas Llosa en su juventud sí, pero después cambió rotundamente y jamás salió a la calle por luchar contra la miseria de ese pueblo magnífico que es el Perú, ¿no? Eso no le interesa. Yo creo que si no, ¿para qué sirve el intelectual en una sociedad? Tiene que salir a ayudar y formar parte de la vanguardia de los que salen a la calle por una sociedad más justa. Osvaldo, gracias de nuevo por venir. Gracias a vos. La que viene, si podés venir, todo Central, una hora sobre Central. Muy bien. ¿Cómo estamos, por Dios? ¿Qué problema tenemos? El lunes nos volvemos a encontrar. Gracias. Eso es que es el único ejercicio de democracia que tienen los ciudadanos, sino creer en el protagonismo de cada uno, ¿no? En la asamblea, hablar, decir el pensamiento de uno. O sea, no creer solamente, digamos, en ese acto obligatorio, sino en todo el resto de la participación. Sería. Pero claro, participar en la sociedad. ¿Y a qué edad te sentiste periodista por primera vez? Bueno, me sentí, yo quería realmente ser escritor, ¿no? Ajá. Estudié historia y empecé a escribir libros de historia. Me fui a estudiar historia a Alemania en el año 52, Alemania de la posguerra, el hambre que pasamos ahí. Me acuerdo que comíamos una vez por día nomás 3 panqueques, me acuerdo, esa era la comida de los estudiantes. Y bueno, y me escribió de Buenos Aires Rogelio García Lupo, que era un muchachito muy joven, un sistema donde cada uno reciba lo que merece, lo que necesita, para lograr realmente la tranquilidad y la paz en la sociedad. ¿Qué te sentiste primero, periodista o anarquista? Bueno, a través del periodismo aprendí las teorías del anarquismo, ¿no? Y me interesó mucho esos pensadores como Kropotkin, como Bakunin, increíble, ¿no? Ese idealismo total y absoluto, creer en el ser humano, creer en el verdadero progreso. Bueno, pero lo aprendí a través de mi oficio, de ir aprendiendo cada vez más, ¿no? Ya mi padre me había enseñado lo que era el socialismo, mi padre era socialista. Bueno, y de ahí un paso más adelante. Es decir, no creer en el voto, en eso de que el papelito que se pone cada 2 años en una cajita, que es le llaman la urna. Y me dijo que él estaba interesado, que él estaba trabajando en una revista que se llamaba Continente,
si yo le podía mandar mis impresiones de Alemania, de la Alemania de la posguerra. Bueno, y así empecé. Empecé enviando una nota por mes, porque salía por mes la revista, una revista mensual, y después ya me enganchó para otra revista que se llamaba Buenos Aires Musical, que era una revista sobre música clásica, otra sobre cine, que dirigía Mancera. ¿Te acuerdas de Mancera? Sí, claro. Bueno, y bueno, y así otras revistas de ese tipo, de cultura. Osvaldo, ¿y qué edad tenías cuando fuiste a Alemania? Cuando fui a Alemania tenía 24 años yo ya. Había estudiado acá en la Argentina. Primero quise estudiar filosofía, pero cuando iba a entrar a filosofía me dije, no, pero primero tengo que conocer el cuerpo antes del alma. Entonces voy a hacer primer año de medicina y así veo lo que es el cuerpo humano. Y bueno, y estudié el primer año de medicina con los libros de Testuit, famosos en aquel tiempo. Y también, es una lógica curiosa, ¿no? Curiosa, Como sí. quiero estudiar filosofía, necesito conocer el cuerpo. El cuerpo antes que el alma, sí. ¿Vos dónde vivías por entonces? Vivía en Belgrano. Ya vivías donde acá, vivo ahora, sí. ¿Dónde vivís ahora? Sí. Porque habías nacido en Santa Fe. Yo soy santafesino, sí. Pero por casualidad. Ah, por casualidad. Sí, viví 40 días en Santa Fe. A los 40 días mis padres, que yo nací, se trasladaron a Tucumán. Así que vivimos un tiempo en Tucumán y después vinimos a vivir a Bernal y de Bernal a Belgrano. Yo tenía 7 años cuando llegamos a Belgrano, al barrio de Belgrano en la capital, Arcos y Monroe. Ahí es donde vivo yo ahora. Pensaba, ¿no?, en ese joven de 24 años que empieza a colaborar desde Alemania y que pasaba un poco de hambre. No conocías el hambre hasta ese momento. No, claro, en la Argentina no se conocía el hambre. Señores, bienvenidos. Programa de viernes, de los que me gusta a mí, un poco ajeno a la coyuntura. Un reportaje que, bueno, tengo el honor de hacer. Me encanta recibir en el programa Osvaldo Bayer. Muchas gracias por venir. Para presentarte, uno debiera decir periodista, historiador, me anoté por ahí, escritor, y podría uno presentarte como anarquista también. Bueno, si quieren, cómo no. Si no fuera porque hay mucha gente que entiendo no debe saber qué es un anarquista. No, no. ¿Qué es un anarquista? Y un anarquista es el que lucha por un socialismo, pero en libertad, ¿no? No cree en ninguna dictadura del proletariado y nada de eso, sino que todo tiene que hacerse en libertad, con la opinión de todos, las resoluciones en las asambleas, etcétera, etcétera. Que estén todos de acuerdo para hacer